Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Nito y el día de hoy les voy a hablar sobre un filósofo y pedagogo muy afamado, John Dewey. En compañía de mis compañeros Grisel Guzmán y Jaime Octavio Díaz Ledesma, elaboramos este trabajo que al parecer es muy interesante. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en la ciudad de Burlington, Vermont, en los Estados Unidos. Fue graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879. Se doctoró en filosofía en la Universidad Johns Hopkins en 1884. Inició su carrera en la Universidad de Michigan, donde enseña entre los años 1884 y 1888. Posteriormente fue profesor en las universidades de Minnesota, Chicago y Columbia. Desde 1904 hasta su jubilación como profesor emérito en 1931. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Durante su residencia en Chicago, se interesó en la reforma de la teoría y de la práctica educativa. Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental denominada Escuela Dewey, instituido en la Universidad de Chicago en 1896. Concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de la vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en la sociedad democrática. El método experimental de su pedagogía se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa, en detrimento de la adquisición de los conocimientos científicos. Sus escritos influyeron en los profundos cambios experimentados en la pedagogía de los Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Como filósofo, subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre los que hay y lo que se proyecta. Activista político, defendió los planteamientos progresistas, algunas veces radicales, respecto de los asuntos internacionales y de los problemas económicos. Su abundante obra se muestra en los libros como Psicología 1887, La Escuela y la Sociedad 1889, Democracia y Educación 1916, La Reconstrucción en la Filosofía 1920, Naturaleza Humana y Conducta 1922, La Búsqueda de la Certeza 1929, El Arte como Experiencia 1934, Lógica, La Teoría de la Pregunta 1938 y Problemas del Hombre 1946. John Dewey falleció el 1 de junio de 1952 en la ciudad de Nueva York. El pragmatismo, por otra parte, es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. William James y Charles Peirce fueron los principales impulsores de esta doctrina, que se caracteriza por la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. El pragmatismo sitúa el criterio de la verdad en la eficacia y el valor del pensamiento por la vida. Supone, por lo tanto, a la filosofía que sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el medio ambiente. Esto lleva al rechazo de los significados invariables y de las verdades absolutas. Las ideas para el pragmatismo son solo provisionales y pueden cambiar a partir de las investigaciones futuras. Dewey realizó importantes aportaciones a la teoría del pragmatismo. Según su pensamiento, nuestra mente es un producto evolutivo de la biología, una herramienta que se ha adaptado para permitirnos sobrevivir en el mundo físico. Por lo tanto, aseguraba que la inteligencia debía ser usada, juzgada y modificada según su eficacia para la práctica en la búsqueda de la substancia. El pensamiento
representa una herramienta que tiene como objetivo la resolución de los problemas de la experiencia. El conocimiento, por otra parte, surge de acumular la sabiduría originada a partir de la superación de dichos problemas. Es lamentable que los principios por Dewey establecidos hayan sido ignorados por la pedagogía, que los centros de educación hayan continuado basándose en su modelo cerrado y prácticamente obsoleto. El pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia y conocimientos. Es la acumulación de sabiduría que genera la resolución de los problemas. Por desgracia, las conclusiones teóricas de este funcionalismo tuvieron por impacto en la pedagogía y en las escuelas se ignorara esta identidad entre la experiencia de los niños y la de los adultos. Dewey considera 4 fases o etapas en el pensamiento humano. La primera es la experiencia. Esta etapa equivale a la necesidad de una situación empírica real, a un tipo de ensayo y error. En esta etapa, principalmente el conocimiento debe ser fuera de la escuela, ya que así el niño despertará su propio pensamiento y no lo que se le enseñe. En segundo plano, sería disponer de datos. Los datos los atrae el alumno de su memoria, de la observación de la cultura y de la comunicación. El pensador ha de disponer de recursos y estar habituado a revisar sus experiencias pasadas para ver qué le ofrecen. En tercer plano, las ideas son la fase creadora, la previsión de los resultados posibles, la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una incursión en lo nuevo, una invención. Las ideas no pueden ser comunicadas de una persona a otra. Son comunicables los datos, pero no las ideas, que son anticipaciones de soluciones posibles. Y finalmente, la aplicación y comprobación. Los pensamientos, precisamente como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor, son tentativas, son sugestiones, son indicaciones, son puntos de vista para tratar con situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas situaciones que carecen de pleno sentido y realidad. Solo las aplicaciones las comprueba y solo las aplicaciones les confiere pleno significado, un sentido de realidad. En conclusión, la teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. Su convicción de que la escuela, tal como se concibe, inculcará en el niño un carácter democrático basado menos en la confianza que en las capacidades espontáneas y primitivas del niño, que en la actitud de los maestros para crear en clase un entorno adecuado para convertirlas en hábitos sociales, fruto de comprensión inteligente de su responsabilidad. Dewey estaba convencido de que muchos problemas de la práctica educativa de su época se debían a que estaban fundamentados en una epistemología dualista errónea, por lo que se propuso elaborar una pedagogía basada en su propio fundamentalismo e instrumentalismo. Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna diferencia entre la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Unos y otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido su interés. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de civilización. Cuando el niño llegaba al aula, ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí 4 impulsos innatos: el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa, que constituye los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño. El niño también lleva consigo intereses, actividades de su hogar y del entorno en que vive, y el maestro le incumbe la tarea de utilizar esta materia prima orientando las actividades
hacia resultados positivos. La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea experimentalmente difícil, que es reincorporar a las tomas de estudios en la experiencia. Los temas de estudio, al igual que todos conocimientos humanos, son los productos de esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su experiencia le plantea. Pero antes de constituir este conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en que fundada su elaboración. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para los niños, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. Su legado reside menos en una práctica que en una visión crítica. La mayoría de las escuelas están lejos de ser estos lugares supremamente interesantes y esas peligrosas avanzadillas de una civilización humanista que él hubiera querido que fuesen. Sin embargo, para los que quieran que fuera precisamente eso, la obra de Dewey sigue siendo una gran fuente inspiradora. Muchísimas gracias.